En este video tutorial vamos a ver cómo implementar una lección en Moodle. El icono que representa la lección es este que podemos apreciar acá. Recordemos que una lección es un conjunto de páginas y de preguntas que se planifica para cumplir con el objetivo de aprender un tema, ¿sí? O para evaluar sobre un tema a los estudiantes. Antes de comenzar la configuración de una lección, lo primero que tenemos que definir es un diagrama de flujo o cómo se va a comportar la lección. Vamos a trabajar sobre este ejemplo bastante sencillo, donde tomamos como tema de elección la computadora, el hardware y el software. ¿Sí? Podemos ver que los cuadraditos celestes representan páginas de contenido. Las páginas de contenido, como lo mencioné, son páginas donde colocamos bibliografía, información, URL a través de, o digamos material a través de texto o algún video embebido para que el estudiante lo lea y luego en base a ese material responda o resuelva, digamos, alguna pregunta o actividad, ¿sí? Y de esa manera ir avanzando. Por ejemplo, en este caso, luego de ver este material, pasa a responder una pregunta. En el caso que responda mal, volvemos al mismo material. En el caso que responda bien, pasa al tema sobre, por ejemplo, hardware, a la cual también tenemos una pregunta. En el caso que conteste mal o de forma errónea, le reforzamos con un material de refuerzo, ¿no? Cabe la redundancia. Luego le hacemos una nueva pregunta. Si aquí otra vez responde mal, volvemos al material anterior, ¿no? Luego se hace de vuelta la pregunta. Si responde bien, pasamos a otro tema. ¿Sí? Finalmente una última pregunta que también si responde mal, volvemos al tema anterior hasta que, bueno, responde bien y termina la lección. Esta lección, una vez que uno tiene definido el diagrama de flujo o cómo se va a comportar la lección, sí podemos pasar a armar este recurso en el Moodle, ¿sí? Esta actividad en realidad. Voy a cerrar acá. Recuerden siempre, hay que activar la edición. Venimos acá abajo. ¿Sí? Voy a añadir una nueva actividad o recurso de tipo lección. Sí, esta es como la carcasa de la lección. Acá vamos a definir parámetros generales. Le vamos a poner un nombre, yo voy a llamar la computadora. ¿Sí? Podemos tener una descripción, a la vez tildar que esa descripción se muestre en la página del curso. Dentro de la solapa apariencia podemos definir que se muestre una barra de progreso, es como una barrita que se va cargando cada vez que va avanzando el estudiante. Vamos a ponerle que sí. También podemos mostrarle un menú. Al costadito se va a ir mostrando los distintos temas por los cuales tiene que ir pasando y pregunta. Esto queda a criterio de cada docente. Después tenemos otras opciones como, por ejemplo, mostrar la puntuación acumulada. Cada vez que va pasando temas o preguntas podemos ir mostrarle el puntaje acumulado. Una calificación mínima para mostrar el menú para poder recorrer por las distintas opciones. Este pase de diapositivas es una forma de visualizar diferente de la lección. Un número máximo de respuestas. Esto es importante ya que como había mencionado, la lección trabaja con conjuntos de páginas y preguntas. Si uno define acá la cantidad de respuestas, por ejemplo 2, si uno quiere ir a implementar una pregunta de tipo opción múltiple con 5 posibilidades de respuesta, o en realidad no de posibilidad, sino 5 opciones para que tilde la correcta, no nos va a permitir. Entonces siempre acá tenemos que trabajar con un margen de un número no muy chico, digamos, pongámosles 10 por ejemplo, ¿no? Podemos ponerle que una retroalimentación por defecto que siempre le devuelva cada vez que conteste una pregunta. ¿Sí? Bueno, y esto lo dejamos por defecto. También tenemos, como en la actividad de cuestionario, podemos definir una fecha de apertura y de cierre de la lección, así como también un tiempo límite, ¿sí? En minutos, en días. Si queremos colocar también una contraseña o si puede realizar también la lección a través de una aplicación móvil. Recuerden que el Moodle también tiene el aplicativo para el celular y por ahí habría que habilitar esto para que también funcione en el aplicativo del celular. Sí, en la opción de control de flujo tenemos opciones como permitir que el estudiante haga una revisión después
de la lección que ha realizado, ¿sí? Esto podemos ponerle que sí. Proporcionar una opción para tratar de nuevo la pregunta. Esta opción nos permite que si el estudiante contesta mal, le damos la posibilidad que vuelva a contestar la misma pregunta, pero no suma puntaje, o sea, no suma crédito. Esta opción nos permite eso, ¿no? Y bueno, el número máximo de intentos es cuántas veces va a poder hacer la lección. Supongámosles 2, ¿sí? A ver qué más. Esto lo dejamos por defecto. La parte de calificación podemos definir, trabajar con escala o puntuación. Nosotros en este caso vamos a trabajar con una calificación máxima de 10. Si tuviéramos categorías de calificación también podríamos seleccionar aquí. Podemos definir una calificación mínima para aprobar, por ejemplo 7. ¿Sí? Y el resto lo dejamos por defecto, ¿sí? Y las demás opciones también las dejamos por defecto. Guardamos cambios. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos armada nuestra lección, nuestra carcasa de la lección. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar a implementar este flujo, ¿sí? En nuestra lección. Bien, la lección tiene distintas opciones aquí arriba o menús donde podemos en la pestaña previsualizar. Una vez que vayamos armando podemos dirigirnos en estas pestañas e ir probando como docente, digamos, como si va bien entre las páginas de contenido y la pregunta y demás. En esta pestaña podemos ir editando, que ahora la vamos a ir viendo. En esta otra de informes podemos ir viendo pues las distintas lecciones que van haciendo o van realizando los estudiantes, y también podemos calificar los ensayos en el caso de que haya algún tipo de pregunta que sea de tipo de ensayo, que quiere decir que el docente tiene que calificar. Bien, por ahora vamos a trabajar sobre la solapa edición, y aquí tenemos distintas opciones como para arrancar, ¿sí? Podemos importar preguntas, ¿sí? No hablando del banco de preguntas, sino que tenemos que descargarlas en un formato de los que están aquí, que soporta el Moodle, y subirlas aquí. O sea, solamente traer las preguntas con las que vamos a trabajar en la lección. ¿Sí? En nuestro caso no vamos a importar. Lo que vamos a hacer es ir agregando todas las preguntas. Luego podemos arrancar con una página de contenido, que va a ser nuestro caso, o añadir un clúster, que a la vez esto quiere decir un grupo, que dentro de este grupo vamos a poder agregar muchísimas páginas, o varias, por lo menos más que una. O añadir una página de preguntas, o sea, directamente arrancar con una pregunta. En nuestro caso vamos a arrancar con una página de contenido. ¿Sí? Yo ya acá tengo armadito el material de más o menos qué es lo que voy a ir poniendo y demás. ¿Sí? Siempre hay que tratar de tener todo armado esto antes de empezar con la lección. ¿Sí? Voy a empezar con este contenido. Si la página de contenido, recordemos que le damos el material bibliográfico o el texto que el estudiante tiene que leer para luego desarrollar una actividad o responder una pregunta. Bien, título de la página va a ser ¿qué es una computadora? El contenido va a ser esto, ¿sí? Es un texto cortito, esto solamente para ejemplificar, y también voy a embeber un video. Voy a poner centrado acá en la pestañita de multimedia, en el icono de multimedia, perdón, en video. Vamos a colocar esta URL. ¿Sí? En opción de visualización vamos a ponerle un ancho y un alto más o menos para que nos quede un tamaño razonable. Ahí está. Bien. Y luego tenemos que definir qué es lo que va a seguir a continuación. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, en descripción, responda la siguiente pregunta. ¿Sí? Recordemos en nuestro diagrama de flujo que después de ver esta página de contenido tiene que responder una pregunta. ¿Sí? Entonces responda la siguiente pregunta. Por ahora dejamos saltar a esta página, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí, vamos a armar todas las páginas de contenido y las preguntas, y después vamos a ir enlazando para hacer el proceso. Guardamos la página. Vamos a crear todas las páginas de contenido. Entonces acá, fíjense, una vez que crean la página de contenido, fíjense que acá les dice de qué tipo es, pueden después desplazarla para arriba o para abajo, volver a editar en esta tuerquita. Esto sería duplicar en el caso que es algo similar,
pueden verla. Sí, fíjense que se ve cómo queda. O pueden eliminarla. Bien, ahora lo que vamos a hacer es seguir agregando las demás páginas de contenido. Venimos acá y ponemos añadir una página de contenido. ¿Sí? Nuestra siguiente página de contenido era hardware. Venimos acá, vamos a copiar el material. ¿Sí? Recuerden, le ponemos una página, un título a la página. ¿Sí? Estas opciones las dejamos por defecto. ¿Sí? Descripción, también recuerden en nuestro flujo, lo siguiente luego de este material sería responder una pregunta. Entonces le ponemos responda a la siguiente pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y saltar por ahora lo dejamos acá, ahora lo vemos después bien cómo vamos enlazando todas las páginas y las preguntas. Guardamos la página. Vamos a añadir otra, siempre una acá debajo de la otra, una página de contenido. ¿Sí? Esta va a ser el material de refuerzo. ¿Sí? Que en nuestro caso le vamos a proveer de una URL para que visite y refuerce, digamos, el contenido sobre ese tema. Pego acá, que abra una nueva ventana y lo dejamos, ¿sí? Y también ponemos que responda la siguiente pregunta. Dos puntos y dejamos saltar a esta página por ahora. Ahora vamos a crear la última página de contenido, que es el software. ¿Sí? Siempre acá en estas opciones, añadir página de contenido. Sí, yo el texto lo pongo recortito, pero acá podríamos ser re extensos y explicar, poner URLs, videos embebidos, muchas cosas, digamos, junto. Recuerden que esto es igual que una página y se puede trabajar con textos, imágenes y demás. Vamos a poner software. ¿Sí? Acá lo mismo, respondo a la siguiente pregunta. Dos puntos, saltar, dejamos por ahora en esta página y ahora lo vamos a ver cómo hacemos esto, ¿sí? Si recuerdan, en la primera parte del video les comentaba que tienen que poner, por ejemplo, un número no muy corto de posibilidades de respuesta, porque si dejamos uno o dos, si quisiéramos tener más opciones no nos permite. Por eso siempre hay que trabajar con un margen medio grande y después, bueno, lo vamos definiendo. Guardamos y ahora tenemos nuestras 4 páginas de contenido, digamos, o de información. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a crear las preguntas. ¿Cómo hacemos esto? Venimos acá también y ponemos añadir una página de pregunta. ¿Sí? Nuestra primera pregunta sobre la computadora es un tipo de pregunta de opción múltiple, ¿sí? Tengo planteado acá una pregunta, entonces vamos a elegir de opción múltiple. Acá tienen varias, ¿sí? De ensayos, que son aquellas que el docente tiene que entrar y corregir. De emparejamiento, es como de ir eligiendo, digamos, cuál con cuál. Puede ser numérica, opción múltiple, respuesta corta o verdadero o falso. En nuestro caso va a ser una opción múltiple. Añadimos una pregunta. El título de la pregunta podemos ponerle pregunta 1. ¿Sí? Le colocamos o le ponemos en el contenido de la página cuál es la pregunta que le queremos hacer. Y aquí abajo empezamos a colocar las respuestas, ¿sí? Yo tengo 3 posibilidades de respuesta. La primera es la correcta. Voy a copiar, voy a pegar acá. Y si es correcta, le voy a poner puntaje 1. Sigo copiando las otras opciones. Respuesta 2, ¿sí? En este caso es 0. Y respuesta, respuesta en realidad posibilidad de respuesta 3. ¿Sí? Como la primera opción es la correcta, si él contesta por una de las otras dos, tenemos que, si recordamos el flujo de contenido, volver a la parte de la computadora. Entonces, para la respuesta 2, y la opción 2 y la opción 3, saltar a qué es una computadora, que nos vuelva a la página anterior. Lo mismo sucede con esta opción. Saltar a qué es una computadora.
¿sí? Si él contesta de forma correcta, tiene que pasar al material de hardware. Para ello, entonces venimos acá en respuesta 1 y le decimos que si contesta bien, se va a la página o a la página de contenido de hardware. Bien, ahí tenemos definida nuestra primer pregunta y en función de para dónde tiene que ir o cómo tiene que actuar ante cada una de las respuestas. Y guardamos la página. Bien, ahí tenemos nuestra primera pregunta. Ahora vamos a agregar la segunda pregunta. ¿Sí? Otra vez, añadir una página de pregunta. Va a ser la pregunta 2. En nuestro caso, la pregunta 2 también está planteado como una opción múltiple. ¿Sí? Entonces le dejamos de opción múltiple, añadir una página de pregunta. Ponemos pregunta 2. Pongo estos títulos para referenciarnos igual con el flujo de el diagrama de flujo. Pregunta 2, que es hardware. ¿Sí? Si en el caso de que fueran más de una, la respuesta correcta sería más de una opción, acá hay que tildar multirespuesta y este puntaje hay que dividirlo por la cantidad de respuestas que son correctas. ¿Sí? Bien, acá vamos a colocar esta opción. Si esta no es correcta, entonces le voy a poner 0 acá. Y esta sí es correcta, le voy a poner la respuesta 2 y le voy a poner 1 acá. Bien, recordemos que si contesta bien, la pregunta 2 se va al material de software, ¿sí? Entonces, en esta que es la correcta, le decimos que se va a el material de software. Si contesta mal, se va a el material de refuerzo. Entonces, acá en este caso, si contesta esta, vamos a decirle que se va al material de refuerzo de hardware. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestra segunda pregunta armada. Guardamos la página. Vamos a añadir otra página de pregunta. Vamos a hacer la pregunta 3. Así que sería, acá, perdón, del material de refuerzo. A ver cómo es la pregunta. Es de tipo de emparejamiento. ¿Sí? Entonces venimos acá y vamos a decir que sea de tipo emparejamiento. Añadimos. Esta va a ser pregunta 3. ¿Sí? Marcar los componentes hardware. Y acá lo que vamos a hacer es ir poniendo las distintas opciones y si es correcto o no. Por ejemplo, vamos a poner mouse. Es la respuesta correcta sería es hardware. ¿Sí? Otra creo que era, a ver, procesador de texto. Esto sería no hardware, esto no es un hardware, sino que es software. Vamos a copiar. No hardware. Vamos a usar otra. Teclado, que sí es hardware. Y una última, que vamos a decirle sistema operativo. Y que es no hardware, ¿sí? Cada una de las opciones le marcamos qué tipo, si es o no es hardware, digamos, si le marcamos las opciones correctas. Así se arma la pregunta de emparejamiento, ¿sí? Bien, en este caso, para este tipo de pregunta, si contesta bien, le podemos dar un comentario. Fíjense acá dice comentario correcto, no es necesario que le pongamos un comentario, pero si contesta bien tenemos que definirla dónde se va, ¿no? En el caso sí. Contestaba de forma correcta al material de refuerzo, pasaba al material de software. Entonces vengo acá y marcamos software. ¿Sí? En el caso que conteste mal, recordemos que volvemos al material de hardware. Entonces marcamos acá donde dice esta página hardware. ¿Sí? Entonces ahí sabemos que la lección a dónde tiene que ir en función de si la respuesta es correcta o no es correcta. Guardamos la página. Y vamos a crear la última pregunta que tenemos según nuestro diagrama de flujo, que sería la pregunta 4, que es de tipo verdadero o falso. Entonces marcamos acá verdadero o falso, añadimos una página de pregunta. Vamos a hacerle que se llama pregunta 4.
colocamos aquí la pregunta, ¿sí? Si el software es la parte lógica de una computadora. Y en este caso, ¿sí? Si es correcto, ¿cuál sería la respuesta? Verdadero, ¿sí? O sí o no, ¿sí? Verdadero. Y en el caso de si responde otra de las respuestas, sea de forma errónea, sería falso. Si contesta falso, estaría mal, ¿sí? Si contesta o elige la opción verdadero, tenemos que decirle, bueno, ¿a dónde continúa? Recordemos que acá si contesta bien sería el fin de la lección, o si no le volvemos a llevar al mismo material de software. En este caso entonces le ponemos que si contesta verdadero, fin de la lección, o si contesta de forma errónea, vuelve al material de software, ¿sí? Fíjense, por eso traten de poner nombres o títulos representativos a las páginas de contenido, entonces es fácil de ir seleccionando. Si marcamos software y guardamos. Bien, y acá tenemos armada nuestra lección con las páginas de contenido y las preguntas. Ahora vamos a repasar solo lo siguiente, ¿sí? Dentro de nuestra primera página de contenido voy a venir acá en editar, ¿sí? Recordemos que nos faltaba tildar a dónde tendría que ir. Si ya que tenemos cargadas todas las preguntas, tenemos que decirle, nuestro flujo decía que luego de leer el material de la computadora debería ir a la pregunta número 1. Entonces marcamos acá, saltar a la pregunta número 1. Guardamos, hacemos lo mismo con hardware, venimos a editar. Sí, acá también sería nuestra pregunta número 2. Guardamos. El material de refuerzo sería nuestra pregunta número 3. Pregunta número 3. Guardamos. Y el software o la página de contenido software, una vez que le da siguiente luego de leer el material, iría a la pregunta 4. Y guardamos. Bien, ahora sí. Tenemos armado nuestra lección en base a este flujo. Ahora lo que vamos a hacer es chequear si realmente es así. Para eso venimos en la pestaña previsualizar y a ver si lo achico acá, que se pueda ver para ir comprobando, ¿sí? Bien, nos provee el material de que es una computadora, ¿sí? Un texto, un video. Luego de mirar este video nos dice, bueno, responda a la siguiente pregunta. Vamos acá. Si nos da una pregunta con opción múltiple, yo voy a contestar mal para ver si realmente vuelve a la computadora. Voy a ponerle que es un programa, lo cual es erróneo. Pongo enviar y fíjense que nos vuelve a la página de contenido de la computadora. Vamos de vuelta, responda a la siguiente pregunta. Vamos a contestar de forma correcta. Ponemos enviar. ¿Sí? Fíjense que luego de que respondemos bien la primera pregunta nos pasa al siguiente material, que es la parte de hardware, ¿sí? Una vez que lee, esto es un texto muy cortito, pero la idea acá es explayarnos. Una vez que lee el material, vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Que voy a contestar al propósito también mal, ¿sí? Que sería este, para ver si nos lleva al material de refuerzo. Y si nos lleva, ¿sí? Fíjense que habíamos puesto una URL como material de refuerzo de lectura. Bueno, una vez que lea esto, eso obviamente va a depender del estudiante, nos pasamos a la pregunta número 3, ¿sí? Que voy a contestar mal con la intención de ver si nos lleva de vuelta a la página de contenido de hardware, ¿sí? Voy a poner que el mouse en realidad es hardware, pero vamos a ponerle que no. Este es no hardware, este es hardware y este es no hardware. Ponemos enviar. ¿Sí? Fíjense que había una de las opciones que marcamos mal, nos volvió a llevar a la parte de hardware. Volvemos a leer el material, ya conocemos básicamente porque es la misma pregunta, vamos a contestar bien en este caso, ¿sí? Y si contestamos bien, nos lleva a la página de contenido o al material de software, ¿sí? Aquí también podemos responder la siguiente pregunta, ¿sí? Recuerden que este tipo de pregunta era de tipo verdadero o falso, ¿sí? Voy a contestar que es falso, que esto está mal, pongo enviar, y fíjense que nos vuelve otra vez a la página de contenido de software, ¿sí? Ahora sí vamos a contestar bien, verdadero, enviar, ¿sí? Y bueno, nos dice que bueno, ahí terminamos la lección, pero esta es la manera
de visualizar si quedó correctamente configurado o armada la lección en base al flujo que nos hemos planteado.